años de edad era de 9%, de 55 a 64 de 32.7%, y vemos que en la etapa de 65 a 74 años es el porcentaje de incidencia más alto, ese rango de edad donde se presenta más incidencia de cáncer de próstata. Luego los valores disminuían de 75 a 84 años, bajabas a 15.81%, y ya después de los 84 años en adelante bajaba hasta 3.9%. Algo muy interesante que mencionaba igual la literatura es que la prevalencia de malignidad a veces en personas o en varones, perdón, que no tienen evidencia clínica, era más probable de encontrar una prevalencia de malignidad en que aquellos hombres que ya estaban diagnosticados, pero que esta prevalencia de malignidad iba a crecer conforme la edad en pacientes asintomáticos. Aquí nos mencionaba una revisión general de estudios de autopsia realizada en varios países, en la cual se estudiaron varios cadáveres y se dieron cuenta que había cáncer de próstata oculto que nunca fue diagnosticado durante la etapa de la vida de la persona. Entonces, aquí los porcentajes son más altos y se da cuenta que en realidad el cáncer de próstata es más, tiene más incidencia, o es más, hay más casos de lo que se esperaba. Y en esta revisión de los cadáveres que se revisaron, se dieron cuenta que el porcentaje de cáncer de próstata oculto conforme la edad iba aumentando. Por ejemplo, en la edad de 20-30 años, el porcentaje era de 2 a 8%. De 31 a 40 años era de 9 a 31, de 41 a 50 de 3 a 43, de 51 a 60 años de 5 a 46%, de 61 a 70 años de 14 a 70%, de 71 a 80% iba de 31 hasta un 83%, lo cual es una cifra impresionante. Y de 81 a 90 años iba de 40 a 73%. Como dije anteriormente, los varios estudios se empezaron a dar cuenta que la incidencia en hombres jóvenes iba aumentando en el mundo. Estos estudios, derivados de la base de datos del Instituto Nacional de Cancerología y de la evaluación de Global Burden, se dieron cuenta que a partir del año 1995, la incidencia en hombres jóvenes de menor de 40 años aumentó casi el doble. De 0.1 casos por cada 100.000 personas aumentó de 0.2, perdón, por cada 100.000, y que la mayor parte del aumento se encontraba entre el rango de edad de 30 a 40 años. Ahora, hablando sobre la etnicidad, mencionaba que aquí un estudio de los hombres de 70 años, por cada 100.000 teníamos a los hombres afroamericanos, a los blancos y a los hispanos. El rango iba por cada 100.000 personas, se iba a encontrar una incidencia de 1.600 en afroamericanos, de 1.000 personas blancas y de 700 hispanos. Y aquí mencionaba que en una serie multiinstitucional de más de 12.000 casos, el 83% de los negros y el 3% de los blancos tenían menos de 50 años. Ahora, hablando sobre la raza de la gente negra, decía que los niveles de antígeno prostático específico en esta persona iban a ser más altos, aparte de que cuando ya tenía la enfermedad, el puntaje de Gleason iba a ser mucho más peor, y que también en la etapa, cuando ya iba a ser diagnosticada, la etapa del cáncer, ya iba a estar en una etapa más avanzada. También decía que a pesar de que se lograra un diagnóstico temprano en ese tipo de pacientes, iban a tener una alta probabilidad de recurrencia de otra vez de tener el cáncer. Pero hay otros estudios que demuestran lo contrario, o que dicen que en la raza blanca y en la raza negra, pues sí, la misma incidencia, y que igual, por ejemplo, aquí mencionaba que se han demostrado que un hombre afroamericano con cáncer de próstata de cualquier etapa que recibe el tratamiento adecuado tiene el mismo riesgo de muerte que un hombre blanco con la enfermedad. Mencionaba que en un metaanálisis de 8.452 pacientes con cáncer de próstata metastásico resistente a la castración, que aquí se incluyeron 9 ensayos aleatorizados, se dieron cuenta que aquí la mediana de supervivencia global era casi igual, no era algo notable, de 21.0 meses para la raza negra y 21.2 meses para los blancos.
entonces no era significativo esta diferencia, por lo cual decían que, pues, que la incidencia o la muerte por este tipo de cáncer iba a ser igual en todas las razas. Pero lo que sí diferenciaba de la raza negra es que, por ejemplo, aquí este metaanálisis arrojó resultados solamente la mortalidad específica por cáncer de próstata, pero se dieron cuenta que la mortalidad en estos era más que nada causada por otras eh, situaciones muy diferentes al cáncer o complicaciones. Y mencionaba que lo que tenía que hacer el médico, en este caso de primer nivel, a la hora de atender el paciente con cáncer de próstata, lo que tenía que hacer era controlar las afecciones comórbidas como son la diabetes y la hipertensión, que pues eran importantes tanto como controlar el cáncer de próstata. Ahora yendo lo que es a la historia familiar y los factores genéticos, mencionaba que aquellas personas o aquellos hombres que tenían más riesgo de tener cáncer de próstata. Los hombres con antecedentes familiares de cáncer de próstata en ambos lados de la familia, tanto de padre o de madre. O sea, hablando de que abuelos, bisabuelos, tetarabuelos, etcétera. También aquellos con un pariente de primer grado que fue diagnosticado a la edad de menor de 65 años. También incluía el riesgo de tener cáncer de próstata aquellos que tenían antecedentes familiares de otros cánceres potencialmente hereditarios. Por ejemplo, cáncer de seno masculino, cáncer colorectal, cáncer de ovario, cáncer de páncreas y el melanoma. Ahora, pues también venían los factores hereditarios o de la que son de la línea germinal, que también van a contribuir al riesgo genético para el cáncer de próstata. Y de esto se dividirían en dos categorías: aquellos cambios nocivos y aquellas las variantes más comunes. En los cambios nocivos raros, que a menudo son dominadas variantes patogénicas o mutaciones, son aquellas variantes en la cual se va a interrumpir la función de un gen conocido, por ejemplo, un gen que participa en las vías de reparación del ADN. Entre aquellos mencionaba el BRCA2 y la ATM. Del lado de las variantes más comunes, que a menudo se denominaban polimorfismos de un solo nucleótido, podían identificarse dentro de las regiones reguladoras o codificadoras de proteínas de un gen. Esta la que tenían es que no siempre iba a influir directamente en la regulación, en la función del gen específico. Bien, podía estar alterado una función que podía regular a un gen cercano o a un gen distante que aún no estaba implicado directamente en la enfermedad. O sea que conforme iba pasando el tiempo, este gen iba a alterar a un gen más cercano que categorizaba la enfermedad. Buenas tardes, compañeros. Buenas tardes, doctor. Voy a proseguir con acerca de la dieta y el cáncer de próstata. Siguiente. Bueno, existen, como a manera de introducción, pues existen cada vez más pruebas de las encuestas epidemiológicas y de los estudios de laboratorio, de intervención y de control de casos de que la dieta y el estilo de vida van a jugar un papel muy importante en la biología del cáncer de próstata y la génesis tumoral. Esto se va a aplicar a ambos desarrollos y progresión del cáncer de próstata, aunque en muchos casos los factores iniciales específicos en la dieta son pocos conocidos. Bueno, hay datos recientes en que también diferentes factores, sobre todo los dietéticos, sobre los hábitos alimenticios de los pacientes, influyen mucho también en el tipo de cáncer que presentan. Entonces, vamos a ver eso a continuación. Siguiente. Bueno, según la literatura, la función de los alimentos en el desarrollo de los cánceres va a influir mucho. ¿Y esto por qué? Porque va a depender va a depender de la población, o sea, del hábito dietético que tenga cada población, cada región, cada cultura,
También los factores, pues es el estilo de vida. También menciona que los alimentos tienen carcinógenos dietéticos, como por ejemplo los pesticidas y los herbicidas naturales que son producidos por las plantas, como los hongos, los insectos, los animales depredadores o micotoxinas que son metabolitos. Esto pues, esto también representa un reto difícil para el estudio de cómo afecta los hábitos dietéticos en el cáncer de próstata, porque los epidemiólogos observan que algunas poblaciones, o sea, observan las poblaciones humanas y el número de personas diagnosticadas de cáncer y cómo estos se producen en diferentes poblaciones y también en culturas, y qué factores como por ejemplo la alimentación, el estilo de vida, pues van a desempeñar una función en el desarrollo de los cánceres. También menciona que en una dieta normal pues se van a encontrar miles de productos químicos. Entonces algunos pues algunos son bien estudiados, sin embargo otros pues no, son menos conocidos y no se miden. También menciona que el método de preparación y conservación es muy importante para, pueden contribuir pues a la ingestión, o sea, a la alimentación de los carcinógenos. Pues afortunadamente las dietas pues van a contar. Siguiente, por favor. Bueno, afortunadamente pues los alimentos van a contener tanto inhibidores como promotores de la carcinogenia. Los inhibidores pues van a ser los antioxidantes. Por ejemplo, la vitamina C, la vitamina A y los carotenoides, la vitamina E, selenio y zinc. Y también los fitoquímicos, que son los componentes activos de las plantas. Un ejemplo de los promotores dietéticos de la carcinogenia que se han estudiado es las grasas saturadas de la carne, sobre todo las que son asadas a temperaturas elevadas. Estos pues tienen sobre todo hidrocarburos aromáticos policíclicos, que estos se forman en la superficie de la carne cuando se asa a temperaturas elevadas. Es cuando la carne está pues casi como quemada. Entonces esos son los hidrocarburos que alteran su componente importante y pues van a desencadenar al mismo tiempo otros cambios que pueden complicar el estudio de la nutrición, la dieta y el cáncer. Siguiente, por favor. Bueno, entonces aquí en esta tabla se ve algunas sustancias fitoquímicas presentes en las frutas y verduras que pueden tener propiedades protectoras frente al cáncer. Por ejemplo, las que son de color rojo tienen la sustancia fitoquímica que es el licopeno. Las frutas y verduras que tienen licopeno pues son los tomates y productos derivados del tomate, el pomelo rosa, la sandía. Dependiendo del color rojo y morado, tiene antocianinas y polifenoles, que lo tiene regularmente las frutas del bosque, uvas, vino tinto, ciruelas. El color naranja tiene los alfa y betacarotenos, que lo contienen las zanahorias, mangos, calabazas. El color naranja y amarillo, que tiene los criptoxantina y flavonoides, que por lo regular lo tienen el melón francés, el melocotón, las naranjas, la papaya, nectarinas. El color amarillo y verde, que tienen luteína y zeaxantina, que lo tienen las espinacas, el aguacate, melón de piel lisa, hojas de col y grelos, espárragos. Del color verde tiene sulfarafanos e índoles, que lo tienen los repollos, brócoli, coles de Bruselas y coliflor. Y el color verde y blanco tiene sulfuro de alilo, que lo tienen los puerros, cebollas, ajo y cebollino. Siguiendo. Bueno, también dice que hay algunos factores que pueden contribuir a que pueda
reducirse el riesgo de cáncer de próstata, aunque no está muy comprobado, pero pues dice que el logro y mantenimiento sí está comprobado porque pues el hecho de que el paciente tenga obesidad o diabetes puede contribuir a que tenga más incidencia de poder presentar el cáncer de próstata. Entonces, el logro y el mantenimiento de un equilibrio energético y un peso razonable debe ser un objetivo principal para todas las personas, no solamente para los que tienen cáncer, incluidos los supervivientes de cáncer, ya que el sobrepeso y la obesidad parecen aumentar el riesgo de desarrollar cáncer y esto también ayuda a que el cáncer recidive. Siguiente. Bueno, se ha demostrado que dependiendo de la dieta puede haber una reducción del riesgo de cáncer según la localización. Por ejemplo, en la obesidad hay una correlación con el riesgo de cáncer en el esófago, colon y recto, páncreas, estómago, mama, endometrio, también el limitado sugestivo renal. Aquí también menciona sobre la grasa de los alimentos, específicamente grasas saturadas, las carnes rojas y las procesadas, ya que pues estos van a tener nitratos como conservantes, sobre todo en las carnes procesadas, que estos pues se pueden reducir fácilmente para formar nitritos, que a su vez pueden interactuar con sustratos alimenticios, como por ejemplo las aminas, y esto es para formar otro tipo de compuestos que son carcinógenos y mutágenos conocidos. Por eso es que se ve relacionado con diferentes tipos de cáncer, como muestra aquí, que es el colon y el recto, endometrio, y entre ellos está el de próstata. También menciona aquí que los ácidos grasos omega 3 es protector y reduce el riesgo de cáncer para el cáncer de próstata. Y también menciona que los alimentos basados en vegetales, en la ingesta de verduras e hidratos de carbono complejos pobres en frutas, va a reducir el riesgo de cáncer en la próstata. Siguiente. Bueno, menciona aquí también que los resultados de los estudios sobre nutrientes individuales son en gran medida inconsistentes. ¿Y esto por qué? Porque la población en general, dependiendo, como ya vimos, los factores de la región, de la cultura que tengan, pues basan su alimentación en combinaciones complejas. Y esto hace que se limite la investigación en los nutrientes individuales, ya que no comemos nutrientes aislados, comemos pues comidas que van a consistir en una variedad de alimentos, que son combinaciones como, por ejemplo, puse aquí unos tacos, el pozole, una ensalada de frutas, que por lo regular pues va a tener pues frutas, verduras, o sea, alimentos que van a tener antioxidantes, pueden contribuir a que a que no se forme el cáncer, y puede también contribuir carcinógenos, como por ejemplo las carnes rojas, y pues no se puede estudiar con exactitud. A veces, por ejemplo, aquí en la población mexicana, pues no se puede estudiar con exactitud qué nutrientes pueden causar. Entonces, esto puede variar mucho. Pueden causar el cáncer de próstata. Siguiente. Bueno, también menciona sobre la quimioprevención. Esta pues va a perseguir reducir la probabilidad de desarrollar una enfermedad, y está administrando una sustancia determinada a individuos sanos. Cuando se trata de evitar una enfermedad tumoral, consiste en la prevención o prolongación del comienzo de la carcinogénesis, utilizando agentes para prevenir, suprimir o revertir la transformación maligna. Este va a tener bloqueantes o supresores. Siguiente. Siguiente, por favor. Bueno, los bloqueantes pues van a actuar preveniendo el efecto inicial de los agentes carcinogénicos, bloqueando su interacción con los receptores diana, y los supresores van a suprimir la evolución y propagación de un proceso neoplásico ya inducido. Este pues debe realizarse a largo plazo, incluso a lo largo de toda la vida.
por eso es que estos agentes tienen que tener una mínima toxicidad, tiene que ser eficaz, no tóxico, barato y fácilmente disponible, y la utilización de micronutrientes se basa en evidencias de epidemiología humana y de resultados de ensayos clínicos y estudios con modelos animales de carcinogénesis. O sea que a esto que va que la alimentación, o sea, a largo plazo, ya que esta pues se puede realizar a largo plazo, incluso a lo largo de toda la vida, puede ayudar a estos factores que sería bloquear tanto agentes carcinogénicos y como suprimir la evolución o el proceso neoplásico que ya está presente. Siguiente. Bueno, ya para entrar en el tema, pues se sabe que hay, por ejemplo, hay estudios de que en ciertas partes de Japón que ya están occidentalizadas, también se ha presentado pacientes con más riesgo, con más incidencia de cáncer de próstata. O sea que la alimentación influye mucho. Dentro de Estados Unidos se ha visto una relación directa entre la ingesta de grasa por persona con la mortalidad por cáncer de próstata. ¿Y esto por qué? Porque si una persona, menciona ahí que si una persona cambia de región, se ha visto que ese es el factor también determinante de la alimentación. ¿Por qué? Porque se ha visto que las personas que cambian de región y empiezan a comer otro tipo de alimentación a los que no estaban acostumbrados, pues tienen más riesgo también de presentar cáncer de próstata, y se ha demostrado en estudios realizados. Siguiente. Bueno, ahora vamos a entrar a factores dietéticos y los beneficios de la dieta mediterránea. Bueno, pues a pesar de que ya se ha investigado, ha habido avances diagnósticos y terapéuticos, pues hay una elevada incidencia, como ya mencionó mi compañero, es el segundo causa de cáncer. Entonces, hay que, hay que mejorar su prevención primaria, y en esto sería avanzar en el conocimiento de los factores de riesgo que se implican en su etiopatogenia. Entonces, como mencionaba, pues las diferencias geográficas y étnicas pues van a incidir en su mortalidad, así como también los incrementos en las migraciones, ya sea desde áreas de baja a alta incidencia. Y esto sale a determinar también los factores culturales. Entre ellos, pues van a destacar los factores dietéticos, que menciona que se van a asociar al 35% de muertes por cáncer y al 10 al 12% de las de cáncer de próstata. Entonces, esto quiere decir que las dietas occidentales pues tienen un aporte energético y proteico más elevados, y esto van a generar pues mayor mortalidad prematura que en lo que se ha visto la dieta mediterránea y pues también las orientales. Entonces vamos a analizar los estudios publicados que se han hecho acerca sobre los factores de riesgo dietético y el cáncer de próstata, y vamos a mencionar algunas características de la dieta mediterránea que pues está basado en un estilo de vida de un consumo de alimentos. Sobre todo se ha visto que esta dieta mediterránea se ha llevado a, se ha visto más en regiones ribereñas europeas mediados del siglo XX. Siguiente, por favor. Se ha visto que en estos habitantes de estas regiones pues son más saludables, longevos, tenían una escasa incidencia de enfermedades cardiovasculares, metabólicas, degenerativas y neoplásicas. Entonces, este estilo de vida, tanto en sociedades pues rurales y agrícolas, con una actividad física diaria, pues va a contrastar en estas modificaciones de la globalización, pues industrializadora. ¿Por qué? Pues esto significa que hay cierta
manipulación generada por esos intereses económicos de las multinacionales de ciertos sectores, cuyo prototipo pues va a ser la dieta basura. Entonces, es necesario saber qué características tiene la dieta para que pueda aplicarse en estos sectores, sobre todo en profesionales sanitarios que la puedan incluir en su implicación. ¿Cómo es que está implicado en... Vamos a analizar cómo está implicada esta dieta en la carcinogénesis prostática. Entonces, algunas características de la dieta mediterránea, pues va a ser, las características principales es el consumo elevado de frutas y verduras, el consumo elevado de cereales y legumbres, el uso de aceite de oliva como lípido habitual, el consumo regular de pescado de pequeño tamaño, predominio de los procesos culturales de hervir el agua, freír en baños de aceite de oliva. Las características secundarias, pues es el consumo tradicional de vino en cantidades moderadas en las comidas, el escaso aporte cárnico con predominio de las aves de corral, ingesta moderada, baja, pero regular de productos lácteos, escaso de hidratos de carbono simples y casi nula de alimentos preparados industrialmente. Siguiente. Bueno, hay evidencia, pues, de que su aporte elevado, tanto de frutas y verduras, pues va a reducir el riesgo de cáncer de próstata. Y algunos principales nutrientes bioactivos implicados, pues van a ser estos, que van a tener, por ejemplo, las legumbres, los alimentos con betacarotenos. Su influencia en el cáncer de próstata es que baja el riesgo y tiene un efecto sustancial también en el riesgo de cáncer de próstata. Los alimentos con licopenos probablemente bajo riesgo. Alimentos con seleno tienen bajo riesgo en su influencia de cáncer de próstata. Los alimentos con vitamina E también evidencias sugieren bajo riesgo. Las carnes procesadas sugieren limitadas evidencias, pero aumentan el riesgo. Las dietas elevadas en calcio, leche y derivados aumentan el riesgo. Los suplementos de betacarotenos probable efecto en el riesgo. Suplementos de selenio probablemente bajo riesgo y suplementos de alfa-tocoferol limitadas sugerencias de bajo riesgo. Siguiente. Bueno, vamos a ver cada una de las sustancias. Por ejemplo, vamos a ver primero los carotenoides, como el licopeno, el lupeol y el betacarotenos. El licopeno pues va a constituir el carotenoide dietético más abundante en la dieta humana y con mayor potencial antioxidante, y va a tener concentración plasmática, predominando en tejidos hormonodependientes y especialmente en la próstata. Esto en un 30% del peso del total corporal. Por eso ha sido muy estudiada su implicación en el cáncer de próstata, esto por su termoestabilidad y lipofilia, que esto permite mayor absorciones tras cocciones en aceites superiores a 100 grados centígrados. Este también dice que es aportado por estos alimentos, que serían los tomates y sus derivados, el zumo fresco del tomate, la sandía, el pomelo rosado, la papaya, la ciruela roja y la guayaba rosada. Este tiene propiedades pues antioxidantes y proapoptósicas, y va a disminuir el crecimiento epitelial prostático en tumores andrógenos independientes y va a reducir los factores de crecimiento insulínicos. Siguiente, por favor. Bueno, el lupeol es un terpeno antiinflamatorio, antimutagénico y proapoptósico en el cáncer de próstata hormonodependiente. También va a presentar efectos antiproliferativos relacionados con un incremento de la detección del ciclo celular en la fase G2M. Algunos alimentos que contienen el lupeol va a ser las aceitunas negras, las frambuesas, uvas, higos, mango y numerosas verduras. Siguiente.
Bueno, se me olvidó mencionar que algunos alimentos vegetales, como por ejemplo los que tienen betacarotenos como la zanahoria, también las calabazas, las espinacas, las acelgas, pues van a tener este antioxidante, y hay algunos estudios epidemiológicos que determinan, que dice que determinan ciertos nutrientes y suplementos que aún no han sido concluyentes en los estudios acerca del cáncer de próstata. También los flavonoides o fitoestrógenos que contienen genisteína, quercetina y fisetina. Pues primero la genisteína pues es la isoflavona predominante en la nutrición humana. Va a inhibir la carcinogénesis prostática mediante enzimas del metabolismo estrogénico como la 5-alfa reductasa y la aromatasa. Va a inducir la apoptosis por bloqueo mitótico en la fase 1. Y pues va a disminuir la expresión del antígeno prostático y va a modular diversos genes del ciclo celular. Por eso inhibe la angiogénesis asociada a la progresión del cáncer de próstata. Y algunos alimentos que lo contienen, pues va a ser las lentejas, los guisantes, las alubias, las judías, los frijoles, las habas y la soya, entre otros. Siguiente. La quercetina, pues es el principal representante de la familia de los flavonoles y va a expresar una mayor cantidad antioxidante de los fitoestrógenos. También se ha demostrado que la granada pues va a contener genferol y glucósidos luteolínicos, inhibidores del crecimiento y proliferación tumoral prostática e induciendo la apoptosis y disminuyendo los niveles séricos del antígeno prostático. Y pues esto también tanto en neoplasias hormonodependientes como en las independientes. Algunos alimentos que lo contienen es la cebolla, el ajo, la granada, el brócoli, la manzana, la uva, etc. Siguiente. La fisetina, que pues es una flavona bioactiva que in vitro va a demostrar efectos antioxidantes, antiinflamatorios y antigiogénicos en el cáncer de próstata. Algunos alimentos que lo contienen va a ser las fresas, la mora, manzana, las uvas y pepinos, etcétera. Siguiente. También algunos componentes de la dieta mediterránea que son estas frutos y verduras que tienen estos antioxidantes, pues va a ser los polifenoles, el carnosol, la curcumina, el resveratrol, el epigallocatequina 3-gallate. Bueno, el carnosol va a presentar efectos antioxidantes, antiinflamatorios. ¿Y esto por qué? Porque actúa en las vías del ácido nítrico, leucotrienos y en la COX-2 y son apoptósicos en la fase 2 y en la carcinogénesis prostática. Y también se ha demostrado en el romero, que es uno que los contiene, porque lo contiene el romero, la hierbabuena, el tomillo, el orégano, etcétera, pues el romero va a contener sus mayores concentraciones y pues es condicionado más del 90% de su actividad antioxidante. Y una característica única de este carnosol es por la capacidad antitumoral prostática y va a actuar como antagonista en, en receptores alfa-androgénicos y estrogénicos. Va a la asociación especialmente en las medios por la casa.
orgánicos. Y siguiente. También la leche y sus derivados lácteos dice que contribuyen al incremento de las grasas saturadas animales en las dietas occidentales. Entonces, estos van a aportar elevados contenidos de calcio, pero los países con consumos elevados van a tener mayor incidencia y mortalidad por próstata. También dice que puede deberse a otros nutrientes presentes en estos alimentos, como va a ser la disminución de la 1,25 dihidroxivitamina D, que es una hormona esteroidea que va a aumentar la absorción intestinal de calcio y que también regula y controla la diferenciación y proliferación celular de las células epiteliales prostáticas. También se ha evidenciado que hay posiblemente la asociación entre la leche y los derivados lácteos con un mayor riesgo de cáncer de próstata. Y esto pues se debe a este consumo, a la disminución de la 1,25 dihidroxivitamina D, que esta va a disminuir los niveles séricos y tisulares del 1,25 dihidroxivitamina D y va a tener mayor riesgo de cáncer de próstata. Hay estudios de caso control donde se ha documentado asociaciones positivas entre la ingesta elevada de calcio y el riesgo de cáncer de próstata, y siendo mayor en los que son los suplementos orales y en el cáncer de próstata avanzados. Siguiente. También hay un consumo regular de pescado, que la dieta mediterránea se va a caracterizar por un aporte regular de pescado blanco de pequeño a mediano tamaño. Este va a aportar ácidos grasos poliinsaturados omega 3 como el ácido alfa-linoleico, el icosapentaenoico y el docosahexaenoico. Estos últimos van a generar efectos antiinflamatorios por vía COX-2 y prostaglandina E. Son antioxidantes y modulan favorablemente parámetros enzimáticos, moleculares y genéticos implicados en la carcinogénesis prostática. También algunos estudios pues también sugieren la reducción del riesgo asociadas a su elevada ingesta, pues otros son contradictorios. No se tiene evidencia digamos, una revisión sistemática que haya demostrado sus efectos beneficiosos. Entonces, hay que resaltar que van a existir evidencias de que bueno, siguiente. También el consumo regular y moderado, menor de 2 bebidas al día de vino, especialmente el tinto en comidas, pues va a contener compuestos fenólicos bioactivos, como es el resveratrol, la quercetina y la catequina, que va a tener propiedades antiinflamatorias y antineoplásicas. Pero, pues también por su contenido de etanol, al metabolizarse va a generar acetaldehído, que es un cancerígeno. Va a incrementar los radicales libres y va a disminuir la función inmune regeneradora del ADN. Entonces, en un reciente metaanálisis, va a encontrar incrementos estadísticamente significativos entre el 5 al 21% del riesgo de cáncer de próstata que van a estar asociados al consumo de alcohol. Siguiente. Bueno, ya como comentario final, pues hay algunos estudios que han resultado contradictorios y en cierta medida ha habido ausencia de consistencia estadística, pues en la mayoría de los estudios epidemiológicos entre lo que son los factores dietéticos y el cáncer de próstata, que pues se desconoce actualmente los mecanismos moleculares entre la dieta y el cáncer, pero pues se ha demostrado que el beneficio de la dieta mediterránea en la reducción del cáncer de próstata pues va a depender también de la inmensa variedad de nutrientes vegetales que estos se consuman
que, como ya mencioné, algunos pues tienen propiedades antiinflamatorias y pueden tener un enorme potencial antioxidante. Entonces hay que tener en cuenta estas deficiencias de los estudios epidemiológicos sobre las asociaciones entre la dieta y el cáncer de próstata, que es el número 1 es determinar con precisión otros factores constitucionales y ambientales relacionados con el cáncer de próstata. Número 2, ampliar variabilidad en el diseño y calidad de los estudios, escasa duración de los estudios de cohortes, teniendo en cuenta el lento proceso de la carcinogénesis prostática, las diferentes técnicas o métodos diagnosticados en el cáncer de próstata, la dudosa fiabilidad de las encuestas dietéticas, las dificultades para verificar, contrastar la ingesta, biomarcadores séricos, tisulares y su prolongada monitorización, para clasificar a los pacientes en función de la edad, fases subclínicas, síntomas clínicos y estadios avanzados o metastásicos, la probabilidad de que los factores dietéticos influyan de forma diferente en cada fase de la carcinogénesis prostática, ya sea en su iniciación, promoción, conversión y progresión. Por lo que la mayoría de los trabajos orientados a analizar y aislar un determinado alimento o componente bioactivo van a estar condenados al fracaso o a obtener resultados de escasa o nula consistencia estadística. Pero pues finalmente, en este artículo de donde saqué toda esta información, dice que los urólogos más que nada han tratado de recuperar la tradición de la dieta mediterránea y de poder ayudar a reducir el riesgo de cáncer de próstata, también incluyendo la actividad física, la reducción de los contaminantes domésticos y laborales, y también incrementando las estancias en ambientes rurales con menor polución atmosférica en los urbanos. Y pues eso es toda mi parte. Gracias. Hola, buenas tardes. Continuamos con el tema. Ahora vamos a hablar sobre la relación que tiene el tabaquismo con el cáncer de próstata. Aquí sí. Bueno, de antemano sabemos que de por sí el tabaquismo pues, es un factor de riesgo para desarrollar pues, múltiples enfermedades, ¿no?
Y entre estas se ha tratado de estudiar pues la influencia que tiene en el cáncer de próstata. Aunque a ciencia cierta todavía no se sabe si este sea un factor de riesgo real, o sea, para el cáncer de próstata, o qué pasa, ¿no? Mencionaba que no se sabe si el tabaco es un factor de riesgo independiente para el cáncer de próstata o es como algo que va junto con, no sé si, bueno, mencionaba que los estudios que se han realizado todavía no logran documentar el impacto que el tabaquismo realmente tenga sobre una persona al ser diagnosticada con cáncer de próstata. Y hay otros estudios, por ejemplo, de casos y controles, en donde sí se ha encontrado un mayor riesgo de ser diagnosticado con este cáncer o de en el momento del diagnóstico ya esté de un grado más avanzado, sobre todo en los que son fumadores pues ya de largo tiempo, ¿no? Mencionaba que esto, pues, esta diferencia entre estudios en los que no comprueban un resultado congruente con los que sí han demostrado pues un verdadero resultado, es porque pues hay diferente selección de pacientes o objetos de estudio. Por ejemplo, en los que son de cohorte, pues a veces se toman a hombres que no tienen cáncer. Entonces, estos se usan para el diagnóstico. En cambio, a los que son de casos y controles, pues aquí sí se usan pacientes que ya están diagnosticados con cáncer. Y además también va a depender, obviamente, de los hábitos que cada persona tenga pues, en cuanto a su tabaquismo. Mencionaba que el efecto en el riesgo de desarrollar cáncer de próstata y en su pronóstico una vez establecido el diagnóstico. O sea, sí va a tener un efecto, pero todavía no se sabe a ciencia cierta qué tanto. Mencionaba también que han encontrado un mayor riesgo de cáncer de próstata o un cáncer más avanzado en fumadores. Sí se ha asociado, pero todavía no se sabe bien qué tanto. También otro factor que se ha mencionado es en cuanto a la raza. Normalmente menciona que los estudios que se han hecho sobre el tabaquismo en relación con el cáncer de próstata se han centrado sobre todo en poblaciones blancas, pero se ha visto que estos tienen más impacto sobre todo en personas de raza negra. Eso es donde se ha encontrado un impacto mayor en los estudios que demuestran que sí hay una relación entre el tabaquismo y el cáncer de próstata. Además, también menciona que la diferencia entre estadounidenses y personas europeas, pues es mínima, ¿no? Tienen casi las mismas posibilidades. Obviamente, pues, sobre todo en personas que tienen una historia positiva de tabaquismo en exceso, o sea, 20 o más cigarros al día. La que sigue. Obviamente, pues el riesgo de muerte también aumenta, sobre todo dependiendo del número de cigarrillos que se fumen al día o el tiempo que llevan siendo fumadores estas personas. Menciona que también los fumadores actuales, no nada más los crónicos, tienen también un riesgo mayor de producir metástasis y por ende, pues mortalidad específica por este tipo de cáncer, mientras que los que son exfumadores o los que nunca han fumado, pues tienen un riesgo un poco más bajo. También nos mencionaba algo que la evidencia una conexión, pues, guías para saber si están o no relacionados del todo. La siguiente. Otros estudios que se mencionan por ahí es que algunos estudios de comentan que el riesgo de 2 o 3 fumadores de más de un paquete al día, un riesgo de mortalidad de la relación directa que existe entre el tabaquismo y una dieta
sí se ha visto que aquellos que son fumadores crónicos, incluso hasta exfumadores, tienen un riesgo mayor de muerte que pues las personas que no lo son. Los enfermos fumadores duplican el riesgo de morir por esta enfermedad con respecto a los no fumadores. Y también se observó que dependiendo de la cantidad de cigarrillos que se fumaban al día, estos van a presentar entre el 11 y el 22% un mayor riesgo con respecto a los no fumadores, a los nunca fumadores de muerte, y un 9% con los exfumadores. O sea, sí vemos que la relación de muerte por un estado avanzado, sobre todo de cáncer de próstata, con el tabaquismo, pues sí arroja ciertos datos que nos dan pistas de que están muy relacionados. La siguiente, por favor. Por lo tanto, pues como conclusión pues de esta parte es que a pesar de que hay ciertos datos que sí apoyan pues a la relación tabaquismo-cáncer de próstata, hace falta un poco más de estudios para revelar que esto pues, sí sea cierto. Obviamente, pues si la persona es fumadora crónica ya de muchos años y dependiendo también de la cantidad de cigarrillos que se fume al día, y esta ya tenga un riesgo o ya esté padeciendo el cáncer, pues al momento del diagnóstico, obviamente nos va a dar resultados de un estadio más avanzado. Entonces, esos son los pequeños sesgos que tienen los estudios que se han realizado, por lo cual es que no se ha podido decidir bien si esta relación es existente o no. Pero pues, como a todo paciente siempre se le dice, no fumar sea o no un factor de riesgo, ya no nada más para cáncer de próstata, ¿no? Sino para cualquier otra enfermedad crónica, pues, ¿por qué no prevenirla de esta manera? No fumar. Sí. La siguiente. También han estudiado los niveles hormonales y el grado de obesidad en relación con el cáncer de próstata. Sobre todo las hormonas sexuales como la testosterona y la dihidrotestosterona, pues han sido estudiadas y a estos no se les ha encontrado una asociación con un mayor riesgo de padecer el cáncer de próstata. No se observó asociación y menciona sobre que la administración de suplementos de testosterona como tratamiento del hipogonadismo tampoco parece estar asociada con mayor riesgo de cáncer de próstata, aunque se recomienda controlar las anomalías de la próstata. O sea, a pesar de que se den suplementos de testosterona, pues esta no se ha encontrado que sea un factor de riesgo muy grande para padecer la enfermedad. Menciona que el vínculo entre la estimulación androgénica y el cáncer de próstata proporcionó las razones para un ensayo que se hizo. La siguiente, el ensayo de prevención de cáncer de próstata, en el cual se utilizó finasterida y también en otro ensayo se utilizó la dutasterida. Pero sobre todo en la finasterida se usaron para bloquear la conversión de testosterona a dihidrotestosterona. Entonces, de esta manera se bloqueaba, se daban la alfa 5 alfa reductasa. Este hecho de bloquear a la 5 alfa reductasa se asocia con un mayor riesgo de enfermedad de alto grado. A pesar de que en el estudio se demostró que en un 25% de todos los pacientes que se tomaron para el estudio, no se presentó como tal un factor de riesgo para padecer cáncer de próstata. Sí influyó en los que ya tenían un estado avanzado. O sea, sí se diagnosticaron estados avanzados de próstata,
más no estados o inicios de un cáncer de próstata. Menciona que estos hombres fueron mayores de 55 años, usaron finasterida por 7 años y presentaron un riesgo mucho menor de padecer cáncer de próstata en un 25%. Dice que, sin embargo, los resultados sugirieron que la finasterida aumenta el riesgo de cáncer de próstata de alto grado. Por lo tanto, a estos medicamentos se le agregaron etiquetas de que pueden ser cancerígenas. Y el hecho de que se haya usado este medicamento es porque la finasterida, pues sabemos, bloquea la 5-alfa reductasa, por lo cual no hay esa conversión de testosterona a dihidrotestosterona. Entonces, menciona que los hombres que nacen ya de por sí con una deficiencia de la 5-alfa reductasa tienen concentraciones no detectables del antígeno prostático específico y por lo tanto no sufren cáncer de próstata. Esto fue lo que los orilló a hacer este estudio, que las personas que tenían deficiencia de la 5-alfa reductasa no presentaban riesgo para cáncer de próstata. Por lo tanto, pues mencionan en los autores que ese era su motivo por el cual hacer este estudio. Su sorpresa fue esa misma, que a pesar de que no se encontraba un riesgo mayor, sí se vieron pacientes que presentaban un cáncer de próstata en un estadio más avanzado, un cáncer de próstata de alto grado. ¿La que sigue? Bueno, también se enfocó en la insulina y pues el factor de crecimiento similar. Menciona que se encontró un riesgo moderado aumentado de cáncer de próstata en aquellos hombres con niveles circulantes más altos del factor de crecimiento de tipo insulina, similar a la insulina de tipo 1. Normalmente los niveles son entre 122 y 400 nanogramos. Entonces, se encontró que niveles mayores de este factor, pues iban a ser un mayor de riesgo, un riesgo moderado para padecer cáncer de próstata. La asociación parece más fuerte para los cánceres de bajo grado. O sea, un cáncer de bajo grado tiene una relación más fuerte con estos niveles de insulina. Dice que la relación entre los niveles más altos de insulina sérica, la relación cintura-cadera y el riesgo de cáncer de próstata están muy de la mano. Sobre todo la obesidad, la relación cintura-cadera. Pues como también sabemos, pues la obesidad es factor de riesgo para distintas enfermedades crónicas. Por lo tanto, pues la tienen en cuenta como un factor de riesgo para cáncer de próstata. La siguiente. Dice, los metaanálisis han demostrado que hay una pequeña asociación, pero a pesar de esto es muy, muy significativa entre la obesidad y la incidencia del cáncer de próstata. Por lo tanto, dice que el aumento del índice de masa corporal está asociado con una disminución del antígeno prostático en suero, lo que puede minimizar el diagnóstico de cáncer de próstata basado en la detección del antígeno prostático. O sea, el hecho de que una persona obesa se haga un antígeno prostático y salga pues, en lo normal o cantidades bajas, pues no es un diagnóstico de que no tiene cáncer de próstata, ¿no? Sino que pues esto hace un poquito más difícil su diagnóstico. Por lo tanto, el nivel de la agresividad o el grado de agresividad del cáncer, pues está muy relacionado con el grado de obesidad de la persona, porque esto va a complicar que se detecte mediante pruebas de laboratorio. Entonces menciona que esta condición de que la agresividad va de la mano, el aumento del grado de agresividad que va de la mano con el grado de obesidad, pues aumenta la recurrencia después del tratamiento. O sea, si ya se trató a la persona y logró salir, pues va a haber una recurrencia muy aumentada, que también va a llevar a una mortalidad aumentada. Entonces, esto es lo que hace que la obesidad sea un factor de riesgo muy grande, a pesar de que se ha asociado muy poco al cáncer, pero es muy, muy grave, ¿no? Porque dificulta un poco el diagnóstico. ¿Y lo que sigue? Eso es todo.
Ok. ¿Sí se me escucha? Ah, ¿Escuchas? ok, gracias. Bueno, pues buenas tardes, soy Luis Salinas y voy a continuar pues rápidamente con lo que son otros factores de riesgo que no son del todo marcados, están en discusión o están relacionados de alguna manera a un hecho en específico. Dale a la que sigue. Y bueno, lo dijo mi compañero anteriormente, los inhibidores de la 5-alfa reductasa son un factor de riesgo para desarrollar cáncer de próstata, así lo establece la FDA, la Administración de Medicamentos y Alimentos de Estados Unidos. Ha concluido que aunque los inhibidores de la 5-alfa reductasa reducen el antígeno prostático específico, potencialmente aumentan el riesgo de cáncer de próstata de alto grado, ¿no? Sin mencionar que se ha relacionado últimamente como una causa de disfunción eréctil. Recordemos que los inhibidores de la 5-alfa reductasa, mencionaba mi compañero como finasterida y tostarida, son fármacos que se utilizan como tratamiento de la hiperplasia benigna de próstata que presenta pues criterios de progresión, ya que influyen en la historia natural de la enfermedad, disminuyendo el riesgo de complicaciones. Y bueno, en este estudio, bueno, se encontró una reducción en incidencia de cáncer de próstata que se debía principalmente a la disminución de la incidencia de los cánceres de próstata de bajo grado, ¿no? O sea, de Gleason 6 hacia abajo, ¿no? El Gleason, ya creo que lo mencionó mi compañero Orato al principio, es el sistema de puntuación más frecuente usado para graduar al cáncer de próstata. Sin embargo, se detectó un inesperado aumento de los cánceres de próstata de alto grado, o sea, los de Gleason de 8 a 10 en este grupo, ¿no? Y en esta tabla que muestro aquí es sobre un estudio sobre la potencial relación entre los inhibidores de la 5-alfa reductasa y el riesgo de cáncer de próstata de alto grado, ¿no? Este fue un estudio, ¿no? De 38.058 varones, 1996-2010, 14 años de seguimiento tuvo este estudio, 3.681 hombres de la corte fueron diagnosticados de cáncer de próstata, ¿no? 289 fueron letales, 456 fueron de alto grado y 1.238 fueron de grado intermedio, ¿no? Según la escala de Gleason que ven ahí. Nos dice que no se encontró asociación significativa entre el consumo de estos inhibidores de la 5-alfa reductasa y el cáncer de próstata de alto grado así muy específico, ¿no? Se concluye que sí se asoció una reducción significativa del riesgo de padecer cáncer de próstata de riesgo bajo e intermedio, pero pues, o sea, no, o sea, había un intervalo de confianza, ¿no? O sea, son estudios que tienen un resultado tranquilizador en el sentido de que no lo afirma como tal, pero no se puede excluir definitivamente el riesgo potencial de producir daño con el uso de estos medicamentos. Siguiente, por favor. Y bueno, también otros datos de factor de riesgo son la prostatitis y la inflamación crónica. Datos sugieren que un aumento significativo pero modesto en el riesgo de cáncer de próstata en hombres con prostatitis podría, ¿no? Dar datos de desarrollar cáncer de próstata, pero no hay un estudio, ¿no? que concluyan que sí puede ser así. De igual manera, la serie de casos y controles del estudio de seguimiento de profesionales de la salud han mostrado una mayor incidencia de seropositividad para anticuerpos contra tricomonas vaginales en hombres que posteriormente son diagnosticados con cáncer de próstata. Esta asociación, al igual que la de inhibidores, fue más pronunciada, ¿no? En aquellos con tumores de grado Gleason más avanzados, ¿no? O más altos. Siguiente. Y bueno, a continuación hablaremos de los carcinógenos ambientales, que son motivo de mucha discusión y se ha reflejado en artículos, libros y bastantes fuentes en Internet, ¿no? Hablaremos primero del agente naranja, es uno de los que está relacionado directamente con cáncer de próstata más agresivo, ¿no? Describiremos que el agente naranja pues, es un herbicida, un defoliante que fue utilizado como un arma en esta famosa operación Ranch Hand, que fue donde Estados Unidos atacó Vietnam del Sur y pues afectó un montón de bosques y cultivos. ¿Qué trajo esto? Bueno, pues un montón de daños, obviamente en los cultivos y en las personas que interactúan con ellos. El agente naranja es una mezcla de dos sustancias, el ácido 2,4-diclorofenoxiacético y el 2,4,5-triclorofenoxiacético, ¿no? Se dice que el 2,4,5-T pues contenía esta toxina, dale otro rato, que es la tetraclorodibenzodiopedioxina. Es una dioxina que, como lo dice, ahora dale otro clic, por favor.
Bueno, esta teoxina se dice que es la teoxina más tóxica jamás sintetizada por el hombre, ¿no? Y bueno, nos dice que el contacto con esta gente que contiene todo, no, bueno, que contiene todo, pues es lo que lo convierte en un factor carcinógeno. Su entrada al organismo, pues puede ser por diferentes rutas, como fue contaminado por esta vegetación, pues podía consumirse, ¿no? Se absorbe en el torrente sanguíneo desde las superficies mucosas, como paredes intestinales del tracto digestivo, se podía inhalar, la sustancia ingresaba al torrente sanguíneo a través de los alvéolos y también se puede absorber por la piel, ¿no? Y tenía tiene un mecanismo parecido a los medicamentos, ¿no? Es idéntico, se procesaba, por así decir, en el hígado, producía metabolitos y bueno, lo que era peligroso de este agente es que cuando ya se bioactivaba, por así decirlo, es donde activaba una partícula que era todavía más dañina. Y la constante prolongación o la alta prolongación de exposición, perdón, a este agente era lo que producía pues el daño, ¿no? ¿Y por qué es que hizo tanto alboroto esta sustancia? Bueno, obviamente todas las personas que participaron en esta guerra, que fueron bastantes, igual y no, pues México no está muy relacionado con eso, pero pues sí es algo significativo, ¿no? La mayoría de los casos de agente naranja producieron cánceres, ¿no? Estudios analizaban una posible relación, pues, entre la gente de naranja y el desarrollo posterior de cáncer de próstata, ¿no? Y en este estudio analizaron a 13.124 veteranos. Nos decía que el cáncer de próstata se desarrolló significativamente más frecuentemente en aquellos expuestos a la agente naranja, ¿no? 239 de 6.214 hombres expuestos, ¿no? Es el 3.8% contra el 124 de 6.930 no expuestos, que es el 2.0%. Entre las personas con cáncer de próstata, una puntuación de 8 a 10 de Gleason fue significativamente más frecuente en las personas expuestas. Es decir, las personas que estuvieron expuestas a la agente naranja no solamente tenían más probabilidades de desarrollarla, sino de desarrollar cáncer de próstata agresivo, ¿no? De puntuación de Gleason de 8 a 10. El siguiente. La clordecona, bueno, es igual otro insecticida, otro pesticida, es un organoclorado, es un compuesto que ahorita ya está prohibido en casi todo el mundo, pero pues obviamente el daño ya está hecho, se produció bastante, se usó bastante y se dieron cuenta que producía bastantes daños a la salud. Eh, los trabajadores que estaban en exposición alta con esta sustancia sufrían convulsiones severas, ¿no? Pero los que tenían una exposición moderada y continua ya era donde causaba problemas en el sistema endocrino y podía desarrollar cáncer de próstata, es con lo que más se ha desarrollado. Y nos dice que a mayor exposición de los hombres a la clordecona, mayor riesgo hay de desarrollar cáncer de próstata, ¿no? Sin embargo, lo peor es que el riesgo se incrementa cuando se consumen alimentos contaminados por esta sustancia, ¿no? Lo dice el World Cancer Research Fund International, además de que creo que es Martinica la que lidera el ranking mundial de cáncer de próstata, donde por cada 100.000 hombres hay 227 que lo tienen, ¿no? Obviamente expuestos a la clordecona. Siguiente. Y bueno, el bisfenol A se usa ampliamente en la fabricación de una y no solo consideraban el riesgo de desarrollar cáncer de próstata, sino también como un factor agravante. Siguiente. Y bueno, la ingesta de aspirina y los AINES se ha asociado con una disminución del riesgo de algunos tipos de cáncer, en particular el cáncer colorectal. Pero en cuanto al cáncer de próstata, se ha mencionado que podría ser un factor de riesgo, ¿no? No está aclarado. Lo que sí tenemos confirmado es que el uso regular de aspirina y algunos AINES pueden reducir los niveles de antígeno prostático en la sangre y por lo tanto, pues pueden afectar a la detección de cáncer de próstata en individuos que toman estos medicamentos. O sea, ya no nos da confianza el antígeno prostático. ¿Por qué? Porque la aspirina y los AINES, pues,
modifican, ¿no? Porque salen más bajos y podría obviamente afectar el diagnóstico y tener que ser forzado a biopsia y pues lamentablemente podría dar positivo. Esto, la aspirina, a pesar de que este mismo estudio lo marca como un preventivo, pues tiene, digamos que la misma problemática que los inhibidores de la 5-alfa reductasa, porque pues sí, sí es un preventivo, pero esto hace que de algún modo los casos de cáncer de próstata que ya diagnostiquemos pues sean de alto riesgo o letales. Siguiente. Y bueno, en riesgos menores tenemos a las estatinas y la vasectomía. Las estatinas son el mismo caso que los inhibidores de la 5-alfa reductasa, o sea, son medicamentos que están en estudios de que pueden tener un impacto beneficioso en la progresión en la prevención del cáncer de próstata, pero hay otros que los dan como cancerígenos porque pueden, de alguna manera, el mismo efecto que los inhibidores 5-alfa reductasa, o sea, en los que funcionan, bueno, bien, pero en los que no llegó a funcionar a tiempo, bueno, se encuentran ya datos de cáncer de próstata de alto riesgo. De igual manera, pues muchos sitios en internet marcan la vasectomía como un factor de riesgo para desarrollar cáncer de próstata. Lo cierto es que sus estudios no llegan a una conclusión que asegure que haya asociación. Ahí dale ahora todo 2 veces. Creo que ahí metí unas animaciones. Por favor, dale clic. No más. Y bueno, aquí puse que no hay asociación entre la vasectomía y la mortalidad por cáncer de próstata, pero sí hay una significancia con el cáncer de próstata de alto riesgo letal. Y aquí ya estamos viendo un patrón de que los tratamientos preventivos de cáncer de próstata, pues sí tienen, sí funcionan, ¿no? Hay casos de que sí funciona, pero no estamos viendo que hay un aumento significativo en el riesgo de alto grado de cáncer de próstata de alto riesgo letal. ¿Sí? Bueno, por otro dato que igual podemos encontrar en internet bastante es sobre la frecuencia eyaculatoria. Tiene algo que ver como un factor de riesgo de cáncer de próstata. Y pues por increíble que parezca, sí hay información al respecto que respalde de algún modo que un menor número de ocasiones durante la edad de 20 a 30 años pudiese tener datos significativos como un factor desarrollante de cáncer de próstata. Obviamente los datos pueden ser sesgados, no hay una investigación que haya unido a un grupo durante ese tiempo y lo haya hecho, ¿no? Gran parte son secundarios, tiene que ver el lugar donde vive, si está casado, el número de parejas sexuales, ¿no? Todos esos datos sesgan una investigación y obviamente la conclusión a la que se quiere llegar. Lo que sí podemos señalar es lo que es de un informe del estudio de seguimiento de profesionales de la salud, ¿no? Un análisis donde decía que la incidencia de cáncer de próstata se redujo significativamente para los hombres que tenían más de 21 eyaculaciones por mes, en comparación con aquellos con 4 a 7 eyaculaciones por mes. Ahí dice en la imagen por semana, pero en el artículo decía por mes. No dudo que haya personas que sí tengan esas cifras, pero lo importante del estudio es que de algún modo llegaba a la conclusión de que a menor número de eyaculaciones durante la fase media de esta edad reproductiva, mayor probabilidad existe de desarrollar cáncer de próstata. Aunque claro, el artículo marcaba que había por ahí casos donde una mayor frecuencia en la eyaculación temprana podría elevar la probabilidad de desarrollar cáncer de próstata, dejando entredicho que al entrar uno a la fase de adulto, pues maduro, ¿no? Obviamente los encuentros sexuales, esos estímulos que existían antes, pues disminuyen y el número de eyaculaciones, pues disminuye bruscamente, ¿no? Aunque pues no hay un artículo que concluya en esto. Ciertamente, solamente lo que mencioné sobre que un número mayor de eyaculaciones podría ser actuar, digamos, por así decirlo, entre comillas, como preventivo de cáncer de próstata. Siguiente. Y la infertilidad. Bueno, los hombres con problemas de fertilidad tienen estadísticamente más probabilidades de desarrollar cáncer de próstata que otros. Y no por el hecho de ser infértiles o tener anomalías con los espermatozoides. Esto va relacionado a las acciones a las que procede una persona infértil para poder reproducirse, ya sea
tratamiento fertilizantes, menor probabilidad de una pareja reproductiva, técnicas de asistencia médica, ¿no? Y la conclusión es que los que habían recurrido a técnicas de asistencia médica para la reproducción tenían un riesgo significativamente mayor de cáncer de próstata que los que se habían convertido en padres de manera natural. Dale pica el botón, Orato. Entonces, aquí nos llega que lo que señalé es que los hombres que se convirtieron en padres a través de una reproducción asistida, ya sea tratamiento in vitro, tratamientos hormonales o tecnologías de reproducción asistida, tuvieron un riesgo significativamente mayor de cáncer de próstata en comparación que aquellos que concibieron naturalmente. Siguiente. Y bueno, otros factores de riesgo por obvias razones son las radiaciones, la exposición a luz ultravioleta, a pesar de que hay bastantes fuentes que defienden la exposición como un protector cuando ya hay cáncer de próstata, obviamente se relaciona mucho como inductor de desarrollo de muchos cánceres. También mencionaban que los procedimientos radiológicos de diagnóstico, ¿no? Sobre todo los que incluyen contraste, como el bario, o radiografías de cadera o pelvis, podrían estar influyendo en el desarrollo de cáncer de próstata. Siguiente. Y bueno, obviamente todos los factores de riesgo que ya mencionó mis compañeros, pues lo utilizaremos para estimar el riesgo pues, de cáncer de próstata que puede desarrollar una persona, ¿no? Actualmente en Internet hay una calculadora que mide el riesgo de cáncer de próstata si se realizara una biopsia, y para obtener este resultado basta con introducir algunos datos que mayormente son factores de riesgo y estudios como el antígeno prostático. Dale otro clic, Orato. Ya estoy por acabar y bueno, aquí tengo un ejemplo de una persona de 57 años, hispano, con antecedentes que solo tienen como datos su antígeno prostático, ¿no? Con valor de 7, podemos ver que basado en los factores de riesgo que se introdujeron, arroja pues el porcentaje de riesgo de cáncer de próstata que puede desarrollar si se toma una biopsia, ¿no? 8% de desarrollar un cáncer de próstata de alto grado, un 25%, 23% de grado medio y 68% de pues de que sea negativo. Y bueno, obviamente, pues para usar esta calculadora ya conlleva una plática para ella con el paciente y de lo que puede o no ocurrir. De igual manera, Conseguimos con ¿Sabes qué? Lo continuamos a las 2:30, pero puedo conectarme en la tarde. Si quiere el martes, doctor, continuamos para no mover los horarios que ya teníamos y ya yo creo que el martes podemos terminar porque pues los compañeros, bueno, algunos tenemos clases ahorita después de las 5. Si no es mucha molestia, el martes. Bueno, muy bien, pues miren, pues muy bien apegado a todo lo que les comentaba de la literatura de Up to Date, nada más para recalcar algunas cositas. En cuanto a la dieta mediterránea, súper bien. Hay algo muy importante y algo muy típico que ocurre con los médicos generales, es que les gusta dar a los pacientes multivitamínicos. En cáncer de próstata, los multivitamínicos aumentan el riesgo de cáncer de próstata. Sobre todo aquellos que tengan vitamina B12, ácido fólico, o calcio, o vitamina D, que es lo que había comentado como por parte de su compañera, que el calcio, la vitamina D se asocia con riesgo de cáncer, pero cuando ves un multivitamínico y tiene estas 4 ingredientes, pues incrementa. Incluso se ha visto que los pacientes con altos niveles de ácido fólico y vitamina B12 tienen riesgo de tener cáncer de próstata. Entonces también es súper importante ver este tipo de pacientes que les gusta multivitaminarse o ponerse sus Bedoyecta cada 3 meses, cada mes, que porque quieren sentirse con energía, etcétera. Eso es súper importante, ver que no estemos pasándonos de los niveles y condicionando ahí un riesgo extra en los pacientes. Lo que dijeron también, el alcohol como tal no ha sido asociado, se ha visto, pero no han sido contundentes, no es ni factor de riesgo ni factor protector. El tabaquismo pareciera que sí tiene como una tendencia. Lo que también ampliamente discutido
lo del uso de la finasterida dutasteride. En Estados Unidos, en Canadá principalmente, lo usan como forma de quimioprevención, le llaman quimioprevención primaria en etapas tempranas. Y eso es debido al estudio que mostraron del metaanálisis, sobre todo porque en estos pacientes, acuérdense que para el screening, en el screening lo principalmente que se encontraba en cáncer de próstata eran etapas tempranas. Entonces, cuando sale este estudio, dijeron, bueno, hay varias condicionantes que allá en Estados Unidos les gusta mucho como platica con el paciente. Entonces dijeron, bueno, cuando tengas un paciente y te preguntes, doctor, ¿qué hay de solución para quimioprevenir el cáncer de próstata? Sobre todo en pacientes que tienen alto riesgo, ya sea un familiar con cáncer de próstata o raza afroamericana o que tenga como alguna duda en específico sobre esto, lo que hacen los estadounidenses es platicar con el paciente y decirle, mira, existen los 5-alfa reductasa, los inhibidores, pero ¿qué se ha visto en los estudios? Una, que disminuye el riesgo de cáncer de próstata en etapas tempranas, es decir, Gleason menores de 7, igual o menor de 7. 2, sin embargo, no ha impactado en la supervivencia global ni en la supervivencia libre de recurrencia el que te dé yo este medicamento. 3, lo que se ha visto es que los inhibidores de 5-alfa reductasa disminuyen el antígeno prostático hasta un 50%. Es decir, como me disminuyen en un 50% el antígeno prostático que tiene el paciente, puede que en un futuro, que es lo que pasó en el análisis, en el metaanálisis, que cuando tú detectes ya elevación del antígeno prostático, ya el paciente ya no lo encuentres en etapa temprana, lo encuentres ya en un Gleason alto, arriba de 8 a 10. Eso fue lo que pasó en el metaanálisis, como el efecto de los inhibidores es reducir el antígeno prostático, pues condiciona ese error. Entonces, y comentarle, pues por ende, el riesgo de encontrar cáncer de próstata de alto riesgo es alto por el margen confusorio que hace de la disminución del antígeno prostático específico. Y por último, o sea, son como 5 cuestiones que se tienen que platicar. Y la otra cuestión es platicar de, mira, la 5-alfa reductasa en los estudios se ha visto por lo menos 7 años el uso. Y sin embargo, dentro de esos estudios, en un subanálisis que hicieron, estos pacientes pueden tener efectos adversos secundarios a los inhibidores de la 5-alfa reductasa, ¿cuáles son? Por ejemplo, la impotencia, la disminución de la primera o se sigue nada más con antígenos prostáticos. Pero en general abarcaron todo. Lo de la eyaculación, pues hay estudios solamente retrospectivos, no hay estudios prospectivos, pero es pues ampliamente discutido porque pues sí impacta sobre todo, pero pues la cantidad son 21 al mes, ¿no? Que algunos estudios hacían de 5 veces a la semana por lo menos. ¿Pero alguna duda que tengan? Doctor, bueno, creo que esto ya lo van a comentar ya mis compañeros ya más adelante, pero pues, ¿cuál? El tacto rectal, nosotros como médicos generales, como no tenemos la formación, ahora sí la experiencia para realizarlo, no se recomienda que lo hagamos, ¿verdad? O sea, por ejemplo, no, acuérdense que miren. porque podemos dar muchos falsos negativos o falsos positivos, ¿verdad? Exacto, mira, de hecho, es más, el tacto rectal ni lo hacemos los oncólogos. El tacto rectal lo tiene que hacer el urólogo, porque es el único experto. Aparte, acuérdense que la parte rectal, rectoanal,
está irrigada mucho de nervios simpáticos y parasimpáticos. Entonces son pacientes que pueden tener reflejos vasovagales y en una persona no experta puede condicionarle muchas alteraciones al paciente. Incluso se ha visto que incluso el mismo tacto rectal puede causar un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. Entonces sí tiene como que sus condiciones, sus especificaciones, y el único quien la puede hacer es el urólogo. Ok, gracias, Doc. Uh-huh. Y si se dan cuenta, dentro de los factores, o sea, si les preguntaran aquí, ¿cuál es el factor más importante para cáncer de próstata? ¿Qué responderían? O sea, de los factores de riesgos que ya dieron todos, que dijeran, si me tendrías, te ponen así en el ENAR. Paciente masculino de 60 años de edad, con antecedente familiar con cáncer de próstata, afroamericano, que acude a tu consulta porque tiene un antígeno prostático de 10. Y te pregunta, ¿cuál es el factor de riesgo más importante? ¿La edad? Exacto, la edad. O sea, de hecho, eso es súper importante que lo tengan en cuenta porque cada cáncer tiene como su riesgo específico. Entonces, así como si ustedes se pusieran como a analizar cuando hagan sus exámenes, digan, por ejemplo, no sé, ¿qué le gusta? O sea, acuérdense que siempre tienen que separar como lo genético de lo no genético. Y cuando hablamos de screening para factores de riesgo son factores no genéticos, porque ni modo que tengas una PCR ahí en los ojos para poder saber si tiene algo genético. Pero en los factores de riesgo, por ejemplo, en páncreas, tabaquismo, ¿no? Y ya sí tienen que ir como relacionando ciertas cosas en estos pacientes. ¿Alguna duda? Ninguna, doctor, muchas gracias. No, doctor. Bueno, pues muy bien, me gustó que sí se están acoplando como al up-to-date. Eso es súper importante porque es como la up-to-date, pues es como actualizaciones a lo último que hay, ¿no? Entonces son cositas, por ejemplo, lo de la quimioprevención apenas tiene su auge de 10 años para acá. Entonces eso no se tocaba. O sea, por ejemplo, yo cuando llevé oncología ni siquiera vi ningún cáncer, ¿no? Terminó el semestre y no vi ningún cáncer, pero bueno. Pero bueno, sí es importante así. Entonces, ¿cuál veríamos el lunes? Aparte de terminar Aún no tenemos bien los chicos que se repartirán el de útero, doctor, y creo que respecto al temario solamente quedan útero, hígado y linfomas. Así que... Ok. Déjame checar, yo creo que tengo la de hígado. O esa la repartimos. Pues, ¿La de usted... hígado le tocó a alguien? ¿La de qué? ¿La de hígado le tocó a alguien? No, la que falta por repartir es útero. Ya. No, pues esa, que alguien la dé. Porque yo creo que les dije, gástrico no hemos visto, ¿no? No, doctor, vimos... Que yo recuerde, colon. no, sí, gástrico no lo hemos visto. Vimos colorectal. Bueno, pues a ver si les doy gástrico el lunes. Muy bien, doc. Gracias. Doctor. Bueno, nos vemos. Buena tarde. Hasta luego. Hasta luego. Gracias. Hasta luego, buenas tardes por usted.